No un asunto y que usted diga una cosa en redes. Usted se recuerda cuando Uchilora le decía a este país todas sus preocupaciones sobre el metro de Santo Domingo. Recuerden que fue al tribunal e hizo una serie de cosas para que le entregaran esto. Los planos y todo se lo dieron. ¿Por qué el señor Uchilora hoy no dice esta boca es mía con el metro de la línea 12? Está vivo todavía. Por eso es que van perdiendo credibilidad. Por eso es que la gente no cree en ustedes. Yo espero también que el señor Eduardo Estrella se ponga un poquito las pilas, porque necesitamos que el tema de las infraestructuras que están pendientes pues se agilicen en el caso del 9 y en el caso, por ejemplo, del metro de Santo Domingo en la parte 2, que es el metro de los Alcarrizos. Yo diría que en la infraestructura la gente ha comentado muchísimo. Yo he estado hablando con algunos ingenieros que me han dicho que esa estructura no tiene la remota posibilidad de que vaya a colapsar, ni mucho menos, pero sí uno puede ver que en cuanto a la estética de la estructura, uno siente incluso que el metro está viejo sin que se haya inaugurado. Hoy nosotros estamos preocupados porque el presidente tiene que terminar todas sus obras en estos próximos 2 años y 8 meses, pero que el pueblo dominicano diga sí. Confiamos en ti, presidente. Hay una diferencia marcada en la velocidad, el ritmo en el que se ha construido el paso a desnivel en la zona de Pintura, como se le conoce a la prolongación 27 con Isabel Aguiar. Entonces esa gente trabaja rápido. Entonces yo creo que aquí el gobierno necesariamente tiene que tomar en cuenta esas cosas para que sus obras emblemáticas sean completadas dentro de los plazos deseados. Hace unos días le hablaba a ustedes sobre la autopista Duarte. Tuve la oportunidad de dar una vuelta por ahí. Caramba, de verdad que ese es un pandemonio. La gente que tiene que salir a las calles a trabajar, la gente, ese comercio no sé cómo se mueve. Pero cuando tú te vas, por ejemplo, a la Plaza de la Bandera, que tú ves los trabajos que ya están casi terminados. Creo que el presidente de la República lo va a entregar en esta semana. Creo que hoy o mañana. Creo que hoy o mañana. Ajá. Bueno, tú te das cuenta de que ahí hay una diferencia de criterio, tanto en la construcción como en el manejo o el seguimiento como tal. En definitiva, que creo que la autopista Duarte debe ser tan atendida como la 27 de febrero. Ese cordón, ese cuello de botella que se hacía en la 27 de febrero, espero que ya con esta solución ya no se haga. Ahora bien, ese es el mismo criterio que tienen que utilizar los contratistas de la autopista Duarte. Y el gobierno tiene que empeñarse en esa situación. ¿Por qué lo digo? Porque solamente usted cruzar por la autopista desde el kilómetro 9 hasta Villa Altagracia, usted se da cuenta, señores, que usted va como en un camino de piedra. Ahí no sé lo que están haciendo, no sé realmente. Y ni hablar de lo que está ocurriendo en el metro. Que si hubiese responsabilidad, esa edificación se parara, esa construcción se parara, para controlar y tratar de controlar los servicios, los vicios de construcción que tiene ese metro de los Alcarrizos, la línea 2C del metro. No lo estoy diciendo yo. Ustedes lo han visto en diferentes reportajes. Cómo la construcción con sus columnas están deterioradas. Cómo, por ejemplo, esas estructuras están mal orientadas. En definitiva, el gobierno puede mostrar un éxito, un parcial éxito en una y un fracaso en otra. ¿Qué uno le puede decir y pedir al gobierno? Que resuelvan ese problema en la autopista Duarte, que le permitan al conductor. Usted a veces cuando va en el vehículo, usted cree que en una loma que usted va, en una montaña que usted va empinado. No, señor, eso hay que resolverlo. Giovanni, hay un elemento importante. ¿Qué es lo que nosotros le exigimos al gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona? Que necesitamos que las obras de infraestructura, que son con los recursos de nosotros, de todos los dominicanos, de nuestros impuestos, estén bien hechas, estén que uno diga, Dios mío, ¿qué obra tiene mi país? Es el sueño que nosotros queremos. Muestra fehaciente lo que observamos en la Plaza de la Bandera, en la famosa pintura. Estimados seguidores,
esa obra es superior a las otras que han hecho, que hoy están deterioradas. Entonces, si la Plaza de la Bandera y Pintura hoy son un ejemplo, tenemos que luchar para que todas las obras sigan esos mismos lineamientos. Como era Joaquín Balaguer, que era tacaño, que las cosas salieran bien, las obras, que le sacaba mucha partida al presupuesto de nuestro país. Y que hoy nosotros estamos preocupados porque el presidente tiene que terminar todas sus obras en estos próximos 2 años y 8 meses, menos de 3 años, terminarla, pero que el pueblo dominicano, sin temor a equivocarme, diga Ronnie Heredia, Karen Serrata, Norisbel, Abril Peña, diga, sí, confiamos en ti, presidente. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que hay una diferencia marcada en la velocidad, el ritmo en el que se ha construido el paso a desnivel en la zona de Pintura, como se le conoce a la prolongación 27 con Isabel Aguiar. Eso, ¿verdad? En contraste a lo que ocurre en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Sabemos que algo que diferencia a priori una obra de la otra es que en el caso del 9 hubo que reubicar, hubo que desalojar. Eso es una cosa. Pero si tomamos en cuenta el tiempo desde que eso se logró y el trabajo que se está haciendo, incluso la cantidad de obreros que se observa, algunas personas incluso hacían la comparación de la empresa de Odebrecht, incluso el propio del IGNE, antes de irse del cargo, de ser movido, ¿gritó? No, y me tocó ir a un recorrido que se hizo ahí precisamente en ese túnel de la 27 con Isabel Aguiar, y ya estaba avanzado, o sea, para el tiempo de él, o sea, esa gente trabajan rápido. Hay muchos obreros trabajando, hay personas que la han comparado incluso con la manera en la que trabaja o trabajaba o trabaja todavía Odebrecht. Entonces, yo creo que aquí el gobierno necesariamente tiene que tomar en cuenta esas cosas para que sus obras emblemáticas en ese tiempo que establece el hermano Giovanni, ya estamos en octubre, estamos hablando de 2 años y 10 meses, sean completadas dentro de los plazos deseados. Y repito, hablo de obras emblemáticas. Lo que se quiere entregar antes del 16 de agosto del año 2028 tiene que estar en manos de empresas que tengan una experiencia aprobada, amén de lo que establece compras y contrataciones públicas. Si el dinero se adjudicó en los plazos oportunos, es decir, porque a veces las obras se paralizan por falta de cuarto. Dinero. Bueno, pues si no es por falta de cuarto, hay que estar ahí con el látigo pendiente con esos ingenieros a que la obra vaya no solamente a la velocidad, sino con la calidad requerida, porque de lo contrario, eso pues no les va a permitir concluir con las cosas que se han iniciado y sobre todo, que es lo peor, la población no será beneficiada. Que cuando se inaugure eso de la 27 de febrero con Isabel Aguiar, yo mencioné que era entre hoy y mañana, pero realmente será la próxima semana. Algunos hablan del día 10, pero el presidente dijo la semana antes de ayer, mientras hablaba el hermano Giovanni, lo validaba, que será la próxima semana. Eso va a ser una solución. ¿Por qué? Porque ya no tendremos que ir en el mismo carril los que vamos a continuar para la prolongación 27 que el que quiere doblar por la Isabel Aguiar en dirección, ¿verdad?, hacia el norte, o el que va para la 6 de noviembre para el sur. Ya nos vamos a dividir temprano, o sea que eso va a ser un aporte importante para el tránsito. Antes de darle paso a Abril, el impacto es tan grande para los que nos están observando que en la prolongación 27 se han construido muchos apartamentos que hoy, desde que se haga esa inauguración, suben de valor porque el dolor de cabeza era el tapón en Pintura. Bueno, en parte, hace algunos años, el que ha trabajado el tema inmobiliario lo sabe. Hace algunos años, 8 años atrás, ese Santo Domingo Oeste, uno de los atractivos que podía vender era el desarrollo inmobiliario. Estaba en aumento. Pero ¿qué decía la gente? Eso era antes de desarrollarse Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, la Jacobo Magluta. Empezó antes Herrera. Empezó antes Santo Domingo Este. ¿Por qué se paralizó esta obra o estas obras?
fácil por el transporte, porque tú decir, El señores, tránsito. vivir lejos en las afueras de la ciudad no es difícil, lo único que usted tiene que tener un transporte adecuado, unas vías adecuadas, porque Así es. en Estados Unidos usted vive en un lugar y usted está media hora, 40 minutos manejando en el trabajo, pero es huyendo. Es decir, es prendiendo su vehículo y dándole con todo para allá, siempre y cuando no violente la ley de Estados Unidos. En Europa por igual. Es decir, aquí tenemos que crear e ir modificando la estructura mental, pero es el gobernante que lo tiene que hacer. ¿Y cómo? Resolviendo el problema de las vías. Esa zona del Cibao, corta, mucha gente quisiera vivir en Finquita, en Villa Altagracia, y no vivir en esta ciudad. Hay gente que de hecho vive en las afueras de la ciudad precisamente porque cuando ya se va a descansar a sus casas, lo único que quiere es un descanso natural y no estar pendiente a que hay un restaurante al lado mío, no estar pendiente que hay una buena discoteca al lado mío. O sea, el grave problema de hoy son las autovías y las obras que los gobernantes no han entendido que tienen que terminarlas de una forma efectiva. Mira, si hay un hándicap que ha tenido este gobierno ha sido el tema de la inversión pública en infraestructura. Cada peso que gasta el Estado Dominicano en infraestructura tiene un retorno al PIB de 2 pesos, señores. O sea, se multiplica. Pero solamente se multiplica si estas construcciones se hacen en un tiempo prudente. Si pasa lo que ha sucedido con lo que pasa con el elevado de... El metro de los Alcarrizos, y pasa lo que pasa en el kilómetro 9, entonces ese retorno que se convierte en dinero para el Estado y en circulante para el país se diluye en el tiempo. Lo que está pasando en el kilómetro 9 para mí es inaceptable, tan inaceptable como lo que pasa con el puente aquí Duarte, que a cada rato hay que darle mantenimiento porque se contrató una empresa y ese mantenimiento todo es como cada 4 meses que hay que ir a arreglar las juntas. Una cosa que yo no la había visto nunca pasa con ese puente. Eso es una lección para cuando se entregan estas obras a estos constructores, porque definitivamente quienes han estado en esta zona no dan pie con bola. Yo hasta pienso si es un tema de clase social, porque recordemos que en la 27 con pintura es la entrada a la zona industrial de Herrera. Sí, pero no son los pobrones, no son los pobrones. Entonces es hasta extraño la rapidez con la que sí, pero tú has visto como todos los edificios que se están haciendo en la entrada. No, pero eso no. Donde están viviendo. Pero yo tengo derecho a pensar así, porque es impresionante cómo 1 kilómetro, 2 kilómetros en el 9 tienen haciéndose ¿cuántos años? 3 años. Y esto que se está haciendo en pintura, creo que lleva 1 año, cuando viene a venir el año, y eso está casi listo. Pero señores. es que lo primero que hay que desalojar en el 9 es esa vagabundería que hay ahí con los choferes. Eso es lo primero. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Negociar con el señor Antonio Marte. Eso es, se han parado en 20 y dice que nadie lo va a sacar de ahí. Entonces, cuando un Estado... Lo reubicaron ahí, lo movieron No, como un poquito ahí, más para allá. Pero es que eso entero hay que eliminarlo. Ahí los choferes. Para poder resolver el problema del transporte y las vías públicas en este país. Antonio Tú dices, bueno, que Herrera, que la zona industrial de Herrera, bien, pero esta es la entrada del Cibao. Claro. Sí. La productividad está aquí también. Entonces, usted no puede. Pero ahora mismo usted coge a las 7:30 de la mañana y que déjame ir a Villa Altagracia. Usted llega a las 9. Acuérdate que yo vivía en Pedro Morán y esa pela la cogía yo todos los días. En el caso del 9, que en mi caso a mí me perjudica bastante porque yo vivo cerca de Carrefour y tengo que transitar todo. Pasar por ahí. Realmente ha sido bastante lento el tema de la terminación de esto, aunque últimamente he visto como que están como agilizando. El puente yo lo veo que va avanzando, que yo creo que ya después que se termine ese puente, como que la reorganización de lo que falta ahí en esa parte se hará más rápido. Yo espero también que el señor Eduardo Estrella se ponga un poquito las pilas, que sabemos todo por la situación que está pasando, somos seres humanos, y sabemos que después de la situación emocional y personal que ha pasado el señor Eduardo Estrella, se le ha visto un poquito bajo, pero póngale la pila a su gente, don Eduardo, porque necesitamos que el tema de las infraestructuras que están pendientes, pues se agilicen en el caso del 9, y en el caso, por ejemplo, del metro de Santo Domingo, en la parte 2, que es el metro de los Alcarrizos. La gente le ha llamado los Alcarrizos, pero es de toda la zona, ¿verdad? Del 9 hasta llegar ahí, hasta parte de los Alcarrizos.
Lo que yo veo ahí es que falta, yo diría que en la infraestructura la gente ha comentado muchísimo. Yo he estado hablando con algunos ingenieros que me han dicho que esa estructura no tiene la remota posibilidad de que vaya a colapsar, ni mucho menos, pero sí uno puede ver que en cuanto a la estética de la estructura, uno siente incluso que el metro está viejo sin que se haya inaugurado. Entonces yo entiendo que todavía faltan cosas por terminar de ajustar ahí en el metro, que ojalá que lo hagan rápido, porque yo creo que ya está bueno, queremos montarnos en el metro de los Alcarrizos. Para febrero los Alcarrizos tendrá su metro, eso es lo que se ha dicho. Lo tendremos, ¿verdad? Sí, eso es lo que se ha dicho. Esperemos que no sea como la cédula. El problema no es que tengamos un metro deteriorado. No, es lo que te digo, un metro de calidad, que yo espero pero hay que, que las decir que incluso cositas que faltan. Los reportajes de investigación que se han hecho aquí, hay que darle los créditos, por ejemplo, a Alicia Ortega, que hizo algo interesante, buscó ingenieros independientes y también a los técnicos de la OPRE. Y en ese reportaje, en ambos bandos se reconoció que, como dice la compañera Karen, la obra presenta estéticamente una situación que parece que tiene un tiempo operando. Incluso, si usted lo compara con columnas de la línea 1, que ya tiene más de 15 años operando, pues se ve más vieja. Ahora bien, todos, o por lo menos ninguno, puso en tela de juicio la calidad de la estructura, lo que significa que irse al extremo de que eso se va a caer. Yo he escuchado colegas, y aquí lo he criticado, respetando, ¿verdad?, el criterio de cada quien, pero entiendo que como periodista, como comunicador, hay una responsabilidad social en estos micrófonos. Yo decirle a la ciudadanía de esa zona, no se monte ahí porque eso se va a caer, para mí es irse al extremo. Ahora, de que hay cosas que visiblemente, que yo no tengo que ser ingeniero para determinar de que se deben mejorar de esa obra para que se prolongue su vida en el tiempo, eso es evidente y ha sido admitido por las autoridades. De hecho, yo vivo cerca, me pasan ahí mismo cerca de la calle, por donde vivo, de la extensión de la línea 1 del metro de Santo Domingo, allí en Santo Domingo Norte. Y ves la diferencia. Las columnas, mañana me voy a encargar, mañana es viernes, voy a hacer con mi celular unas fotografías y la voy a traer, unos videos. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que nadie me robe la idea, pero bueno, si la tomo no hay problema, la comunicación da para todo. Para que ustedes vean la calidad de esas columnas, lo bonitas que se ven esas, parece que tomaron nota del de los Alcarrizos. Ahora la diferencia en la construcción es bastante marcada. Sí, pero mira una cosa, ahora que tú hablas de esa diferencia y de esa construcción, yo recuerdo que cuando el señor Diandino Peña estaba en la construcción de la OPRE, que lo criticaron muchísimo. Bueno, el impoluto, el Uchi Lora, no sé cómo llamarle, si ciudadano de primera categoría, hablaba muchísimo disparate sobre el metro de Santo Domingo. No ha dicho esta boca es mía en ese de Santo Domingo, en ese de los Alcarrizos. Y esas son de las cosas que van marcando la credibilidad. No un asunto y que usted diga una cosa en redes. Es que cuando en redes sociales se le dice a la población dominicana, mire, usted se recuerda cuando Uchilora le decía a este país todas sus preocupaciones sobre el metro de Santo Domingo. Recuerden que fue al tribunal e hizo una serie de cosas para que le entregaran esto. Los planos se lo dieron. Los planos y todo se lo dieron. ¿Por qué el señor Uchilora hoy no dice nada? No dice esta boca es mía con el metro de la línea 12. Está vivo todavía. Porque, señores, por eso es que van perdiendo credibilidad. Por eso es que la gente no cree en ustedes. Estos quieren decir, no, que las redes, son las redes. Cuidado que te demandan. Es el comportamiento, es el comportamiento histórico. No dicen esta boca es mía. Ese metro, la línea 12, hay una marcada diferencia entre lo que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, con Diandino Peña a la cabeza, y lo que se está haciendo ahí. Porque la diferencia es que Diandino usted le puede criticar cualquier cosa, pero es ingeniero. El presidente se dio el lujo aquí de nombrar a gente en obras públicas que no había construido una casa, que nunca había puesto un bloque. Entonces, hoy, este periodismo serio, este periodismo impoluto, este periodismo no critique el cáncamo,
No, gracias, el cáncamo no. gracias a ese trabajo que ha hecho, como siempre, Alicia Ortega y mi querido Fernando Jabón, porque destacaron lo que estaba pasando en el metro. No, y lo que está exigiendo la sociedad es que necesitamos obras que puedan permanecer más allá del tiempo. Sí. Cada vez que a mí me toca pasar por la Núñez de Cáceres, por el paso a desnivel construido, el primer paso a desnivel fue construido por Balaguer, el de la Núñez de Cáceres, Ronnie, con el Mirador Sur. Que eso, sí, es un túnel. En la época. Ajá. También recuerdo el túnel que hizo Leonel, creo que fue en el segundo mandato, sí, 2004, el túnel de la 27 fue en el segundo mandato, creo, 96, 2000. No, fue en el primero. O en el primero. Creo que fue en el primero. Pero, ¿qué pasó en esa época, estimado hermano? Todo el mundo estaba contento. Recuerdo que la gente, cuando observaba esas obras, era un orgullo, porque nadie pensaba que se criticó a Leonel con el Nueva York chiquito, con esas obras. Pero el tiempo le dio la razón. Aunque con los últimos se generó irritación, porque ustedes recuerdan que se hacían unos tapones de la 27 cuando se hicieron los túneles, específicamente el de la de Filló, el de la Núñez, la privada, era natural. Sí, porque, bueno, el mismo fue cuando construyeron el metro que popularizó la frase de lo que hoy son tapones, mañana serán soluciones. Porque precisamente, no, se genera un estrés. Ahí en Santo Domingo Norte, señor, eso es que te abren la calle, que te la cierran en la mañana, que te la abren en la tarde. El estrés que sentimos en el 9. Pero claro, claro. Y el impacto es tan fuerte a los seguidores que nos están observando que hay gente que se trasladan, dicen, bueno, voy a mudarme a otro lugar porque voy a pagar menos de alquiler. Pero ¿qué pasa? Que al final los tapones hacen que tú pagues claro, el combustible y el tiempo, y el tiempo. Que dure muchísimo más. Política.